El man nos cuenta la historia de Hinata, una chica de mediana edad que trabaja como profesora de inglés. Ella, hace tiempo, tenía un alumno llamado Shotaro, a quien dejó profundamente enamorado, llegando al grado de que le pidió que se casara con ella cuando estaba pequeño. Obviamente la profesora se lo tomó toda broma, prometiéndole que se casaría con él cuando estuviera grande, cosa que como era de esperarse no entendió el chico, ya que no lo veía el problema que esperaban tanto. Para Hinata se le hacía un chico realmente tierno, pero obviamente no se iba a tomar en serio la palabra de un simple niño, solo dándole por su lado. Así que conforme pasaba el tiempo, pensó que simplemente se le iba a olvidar ese capricho. Sin embargo, Shotaro seguía yendo a verla para asegurarse de que su profesora se encontrara soltera y asegurarse de que cumpliera su promesa. Cuando de repente, solo un día dejó de venir a verla como de costumbre, siendo una época en donde todos entraron en épocas de exámenes. Así que mientras se encontraba en su apartamento sola, se quedó pensando en Shotaro, ya que se preguntaba cómo le estaría yendo últimamente porque ya es un estudiante de universidad, pensando que quizás el amor que algún día sintió por ella simplemente se desvaneció con el paso de los años, dando por hecho que había conseguido una novia y por eso la había dejado ir de ver. Cuando Hinata se sentía sola, puesto a que estaba soltera y ya tenía sus 35 años de edad, hubiera querido tener un pretendiente como Shotaro, quien sin dudarle le hubiera proponido matrimonio, preguntándose a sí misma cómo se supone que va a encontrar un alma gemela, tomándose desde ese momento en serio en encontrar una pareja estable después de tantos años. Por lo que sin dudarlo, buscó en su celular una app de citas para que pudiera conocer gente fuera de la ciudad y quizás llegar a conocer a su alma gemela. Cuando de repente, alguien tocó a su puerta, cosa que se le hizo raro a Hinata porque ya era algo tarde, suponiendo que quizás era su correo. Así que a la hora de que abrió la puerta, resulta que Shotaro la fue a visitar, haciéndole recordar a la profesora la promesa que le hizo cuando estaba pequeño, que era que cuando ya estuviera grande y en edad para casarse, aceptaría ser su esposa. Por eso es que fue a visitarla, pidiéndole en ese momento que se casara con él. Hinata, sonrojada por esa aclaración, no podía creerse que su lindo estudiante se hubiera convertido en un hombre exactamente como le gusta. Como no dijo nada a Hinata, Shotaro pensó que quizás no le gustaba a su profesora que estuviera alto. Ella se lo niega, ya que le gusta tal y como está, pero no se está refiriendo a eso. Pues resulta que como Shotaro al salir de la escuela fue inmediatamente a ver a su profesora para poder confesársele, eso no le gustó para nada. Así que Hinata le pide que se hubiera esperado más en ese aspecto. Luego de ello, se nos cuenta un poco sobre cómo Shotaro se terminó enamorando de su profesora de inglés. Pues resulta que un día Hinata fue a visitarla a su casa cuando era pequeño, ya que era profesora particular. Shotaro quedó encantado con solo verla, ya que ni siquiera pudo hablar por lo cautivado que estaba. Hinata le había preguntado si se encontraba alguien en su casa, pero al no ver respuesta de su querido alumno, no entendía qué era lo que le estaba pasando. Cuando al momento llegó la madre de Shotaro para regañarlo por quedarse completamente congelado, pidiéndole que saludara cuando se lo estaban hablando. Hinata, apenada, se disculpa, ya que ella solo ha venido para ofrecer sus servicios como maestra, ya que como daba clases de inglés, le pidió a la madre que si estaba interesada en ello, se pusiera en contacto con ella para que pudiera darle clases a su hijo. La madre lo rechaza al instante porque Shotaro ya estaba en otra escuela, pero el chico, con tal de seguir viendo a Hinata, demostró que sabía un poco de inglés para que su madre aceptara llevarla con ella. Como era de esperarse, la madre aceptó. Así que Shotaro se estaba esforzando mucho para poder aprender todo lo que pudiera sobre el inglés cuando ni siquiera estaba interesado en ello. Por lo que en una de sus clases, Hinata le estaba explicando cuál es la forma en que se pronuncia una palabra en inglés, dándole las bases para que lo intentara y demostrándole cómo es que se hacía. Este solo se quedó cautivado por lo hermosamente tierna que se veía su profesora, ya que no había conocido a una chica que le gustara tanto como lo es ella. Consciente de que no tenía nada de experiencia en el amor, de lo único que estaba seguro es que estaba enamorado de Hinata, que incluso se lo llegó a contar a sus compañeros de clase, que le hicieron burla por la diferencia de edad que había, porque la consideraban como una anciana. Obviamente eso no se lo tomó para nada bien el prota, puesto que le gustaba realmente, comentando que se había salido de su clase porque se lo prometió a sus padres. Uno de sus amigos le comentó que aún faltaba mucho tiempo para que creciera, y en el lapso de ese tiempo iban a cambiar tanto física como mentalmente, metiéndole la duda al prota con que si ya no le gustaba a su profesora con los cambios que iba a tener. Eso en verdad preocupó al protagonista, puesto que era algo muy posible que pasara. Así que por ese motivo, iba todas las semanas para preguntarle a Hinata si había conseguido novio o si aún le seguía gustando, decidiendo a mejor investigar a fondo cuáles eran todos los gustos de su profesor. Resultando que como le gustaba mucho el béisbol a Hinata, Shotaro se metió al club de béisbol de su escuela y hasta se cortó el cabello como el jugador favorito de su Hinata. Hasta que llegó un día en que colapsó por tanto estrés de la combinación de ejercicio y crecimiento corporal,
Por ese motivo tuvo que soportar varios intensos dolores que iba experimentando en su cuerpo porque iba creciendo demasiado, dándose cuenta que su fisonomía ya no era la misma que hace tiempo. Incluso durante ese tiempo, una linda chica se le había confesado, pero ese sin dudarlo la terminó rechazando, mencionándole que solo la ve como una amiga. Y al comentarle que había una persona que en verdad le gustaba, la chica, por curiosidad, empieza a decir una serie de nombres con tal de que encontrara quién es la chica que le gustaba al prota. Pero le dejan claro que no está ahí. Los amigos se terminan enojando con Shotaro por haber rechazado a la chica, pidiéndole que se disculpara con ella. Pero este estaba muy seguro de su decisión, que el único que quería ir a ver a Hinata, mencionándoles que se hizo el mismo corte de cabello que el jugador favorito de su enamorada, ya que como ella le había mencionado que jamás iba a dejar a amar a Hagi, que era el nombre del jugador, por eso decidió parecerse a él. Los amigos no hacen tanto caso a eso, ya que suponían que como había pasado tiempo desde que Shotaro no la va a ver, quizás ya estaba casado o algo por el estilo. Por lo que terminó el flashback de cómo el prota se enamoró de su profesora. Regresando a la escena en donde Shotaro la fue a visitar, ella, nerviosa por verlo de esa manera, piensa que es muy pronto para pensar en esas cuestiones, sorprendiéndole el gran cambio que tuvo Shotaro. Mientras tanto, el prota está más que encantado por volver a ver a su enamorada una vez más. Por otro lado, la profesora estaba atónica por todo lo que acababa de decir su querido alumno, aunque sin dudarlo lo rechaza, ya que no lo ve de esa forma, por lo que rápidamente Shotaro la abraza para dejar en claro que ya se convirtió en todo un hombre. Hinata, toda sonrojada por eso, se separa de Shotaro y toda alterada le menciona que no está bien lo que le dijo, tomando el papel de adulta responsable y dándole un sermón de que no puede abrazarla así de repente ni tampoco ir a visitarla tan tarde sin previo aviso. Y como aún era un estudiante de universidad, no estaba bien que pensar en el matrimonio a esas alturas de su carrera, no pareciéndole correcta a su idea del matrimonio porque no tiene ni cómo mantenerla cuando ni siquiera trabaja, dejándole claro que no esté preparado para afrontar una responsabilidad así de grande, ya que aún no está en preparación. Shotaro, en lugar de tomarse en serio las palabras que le estaba diciendo su sensei, solo se sonrojó porque extrañaba que lo regañara de esa forma. Hinata, enojada por eso, solo le pide que se fuera a su casa, por lo que el prota le pregunta si se casaría con él cuando consiguiera un trabajo estable. Eso solo dejó muy confundida a la profesora, pero sobre todo sonrojada, ya que usualmente primero se empieza con una relación amorosa, pidiéndole que dejara de fantasear, ya que es demasiado que siga pensando en una simple promesa infantil. Y la primera razón por eso es que la diferencia de edad es amplia, mencionándole todos los efectos que tiene porque no consideraba a ella misma como una buena mujer. Y lo único que tenía de bueno es que dominaba muy bien el inglés, recordando a una pareja que tuvo en el pasado, en donde el hombre se quejaba porque Hinata era una chica muy aburrida, aunque tenía muy buena trama, quejándose principalmente de que no podían llegar al siguiente nivel en su relación, porque Hinata no lo dejaba, poniendo varios pretextos para ello, queriendo que se tomara en serio la relación porque ya no eran unos simples niños para estar perdiendo el tiempo, hartándose de ella y cortando con la sensei. Por esa mala experiencia que pasó, dio por hecho que no es muy buena para el amor, mencionándoselo directamente a Shotaro, por lo que le dice que no es muy buena idea salir con ella porque es muy aburrida y que mejor se consiguiera una chica joven y atractiva como lo es él. El prota no le estaba poniendo atención para nada de lo que estaba diciendo la profesora, preguntándole directamente si es que le gustaba. Pregunta que sorprendió a Hinata porque recordó que cuando era chico siempre iba a su depa para preguntarle lo mismo. Ella solo se quedó sonrojada, aunque su mirada la delataba, haciendo que Shotaro se diera cuenta de ello, besándole su mano en ese momento y dejándole en claro que siempre la amará mucho. Como supo que su sensei no estaba en sus 5 sentidos, se disculpó por haberle dicho todo eso en un mal momento, mencionándole que aún está pensando en qué hacer con su futuro tal y como se lo había dicho anteriormente, pidiéndole que vieran el tipo de hombre bueno en que se iba a convertir para la sociedad. Además de que si no encuentra a otra chica que lo haga verdaderamente feliz, se le seguirá confesando a su profesora una y otra vez, por eso es que no tiene prisa en que le responda. La sensei le menciona que mejor debería de renunciar a ella y quedarse con una chica de su edad, para que fueran según lo justo. Pero eso no era lo que quería Shotaro, porque como ha esperado 8 largos años de su amor no correspondido, no tenía prisa por esperar aún más por ella, pensando que en realidad no es una chica aburrida. Para él es la chica perfecta, describiendo cada uno de los detalles que la hacen divertida y encantadora, recordándole la primera vez que se conocieron y llamándola su rayo de sol porque siempre lo pone de buenas. Shotaro lo tomó de la mejilla mientras la linda sensei estaba muy sonrojada y haciendo un puchero, escena que te da 1000 años de vida. La sensei estaba en desacuerdo con todo lo que le había dicho, ya que en primera solo tiene una idea idealizada sobre quién es ella, y está siendo muy prejuicioso al dar por hecho cómo es. Shotaro no está de acuerdo porque la ha estado yendo a visitar desde hace 3 años como siempre,
pero solo era una vez a la semana, así que no puedo conocer a una persona bien y mucho menos formar un vínculo con ella. Hinata le pide que lo piense bien porque aún es muy joven para pensar en ese tipo de cosas, teniendo un largo camino por recorrer. Además de que ella envejecerá más rápido que este, y es muy posible que no tenga el mismo tipo de ideales, siendo muy aburrido mantener una relación amorosa con ella. Shotaro comprende su punto, pero quien elige con quién casarse es él. Y aunque piense en todas esas cosas que al final de cuentas terminan siendo muy superficiales, no le importa para nada porque por ahora le gusta demasiado, no importándole lo que pasa en el futuro porque siempre estará amándola como el primer día en que la conoció. Desde ese punto la sensei se dio cuenta de la ingenuidad de su alumno, haciéndosele tierno porque piensa eso. Pero si hay una verdad, es que las cosas siempre terminan cambiando, y ambos no son la excepción porque lo terminan haciendo. Eso lo terminó usando a su favor el prota, porque si las cosas siempre cambian, podría ser que se enamore de él. A fin de cuentas, no le importa esperar un poco más de lo que ya ha esperado. Hinata enojada le pide que no piense tan positivo y se fuera para su casa, sabiendo que aunque le dijera que no la volverá a ver, él seguiría viniendo a visitarla. Shotaro acepta irse a su casa por el momento, pero le dejan claro que por ahora ya se pueden casar, y la sensei lo sabe, pero para que se lleve a cabo un matrimonio, ambos deben de estar de acuerdo. Por ese motivo Shotaro intentará de todo para enamorarla, entendiendo que se debe de convertir en una persona funcional para la sociedad, y así hará que lo vea de una manera muy diferente. Sin embargo, no dejará de visitarla para poder verla siempre, recordándole que como ya se ha convertido en todo un adulto, ahora sí irá con todo, dándole a entender que podría llevar su relación al siguiente nivel si se da el momento adecuado, yéndose en ese momento, no sin antes recordarle que se volverían a ver muy pronto. Por parte de Hinata entró a su apartamento toda avergonzada, ya que un chico más joven que ella quiere casarse, aún siguiendo sorprendida por el gran cambio que tuvo Shotaro en los últimos años, viéndolo desde una perspectiva más madura porque no pareciera que se tomara las cosas en juego, gustándole mucho la forma en que la fue a ver, porque estuvo muy dominante y seguro de lo que quería, no dudando ni un segundo lo mucho que la amaba. Sin embargo, por alguna razón extraña estaba llorando, no pudiendo evitar recordar todas las malas experiencias que tuvo en el amor, con hombres que solo la querían para otros fines, pensando por un momento que quizás Shotaro es el chico que pueda sanar su corazón roto. Pero rápidamente niega ese hecho, ya que no quería dejarse llevar por un momento así de vulnerable, negando a toda costa que pueda que tenga un amorío o hacer cosas de pareja, no viéndole lógica que se sintiera atraído por ella tanto física como mentalmente. Pero al recordar que Shotaro le había dicho que por ahora podían hacer cualquier cosa, supuso que se la quería comer completita. Pasando con el prota, mientras iba de camino a casa, le llegó un mensaje de la chica que acababa de rechazar llamada Miyo, quien se había disculpado por no haberse tomado bien su respuesta, pero quería seguir siendo su amiga. Este no le ve problema a ese hecho, así que cuando Miyo le pide que hicieran una llamada para conversar, el prota nuevamente rechazó su petición, solo pensando en que debió de pedirle su contacto a su profesora. Shotaro, como de costumbre, fue nuevamente a ver a su querida sensei, mencionándole que la quiere mucho. Ella no le da mucha importancia a lo que le estaba diciendo, dejándole claro que dejaría que la visitara, pero no le permitiría la entrada a su apartamento, porque ya no es uno de sus estudiantes. Eso no le da para nada importancia al prota, ya que con solo ver su linda cara de la profesora era más que suficiente, pidiéndole ayuda con algunas dudas que tenía respecto a la carrera que estaba estudiando. Ella se sorprende por ese hecho, ya que de repente comenzó a hablar muy en serio. Shotaro le cuenta que estaba pensando en conseguir trabajo tan pronto como se gradúe de la universidad, y como sabe que en su actual ciudad es muy complicado que te contraten cuando no tienes mucha experiencia en lo que estudiaste, saldría algo difícil conseguir trabajo rápidamente. La sensei lo sabe, pero le pide que no se presione para eso, cosa que no aceptó el prota ya que tenía que ganar mucho dinero para ello. La sensei lo sabe, pero le pide que no se presione por eso, cosa que no aceptó el prota ya que tenía que ganar mucho dinero para ello. Hinata sabe que el ingreso es muy importante cuando se consigue trabajo, pero le pide que no se precipite mucho con lo de su relación, ya que muchas cosas pueden cambiar en ese lapso de tiempo. Mejor que pensar bien las cosas para ver si está seguro de continuar con lo de la relación, ya que si ella igual se llegara a enamorar sería duro para Hinata que la dejara plantada. El prota se le hizo una buena idea relacionarse con su profesora por medio de su trabajo, para que vea que se lo toma muy en serio. La sensei lo comprende dándole un consejo y buscará un trabajo igual que le gustará hacer, porque ese es el principal motivo del por qué ha trabajado tantos años como profesora de inglés. Shotaro le revela que también tiene un trabajo que quiere hacer con mucho entusiasmo, y aunque la paga no es muy alta, es su sueño cumplirlo. La profesora, motivada por eso, le pide que le cuente qué es lo que quiere hacer,
Pues resulta que quería convertirse en mecánico de aviones. La Sensei lo ve como un trabajo maravilloso, sintiendo orgullo como profesora, ya que su estudiante se convertiría en mecánico de aviones, además de que ya sabe pilotear. Por lo que para cumplir su sueño primero debe de ir a la escuela vocacional, preguntándole si está de acuerdo con eso. Ella confundida no le veía problema, pero no entendía por qué le estaba preguntando. Eso era muy simple porque Shotaro estaba decidido a casarse con su profesora. Ella enojada le pide que deje de decir ese tipo de cosas, cosa que no acepta el prota a menos que la sensei consiga un amante con el que pueda ser feliz. Es ahí cuando se rendirá. La profesora le intenta explicar que es muy diferente casarse con él a con otra persona. El prota no entendía a lo que se estaba refiriendo, sabiendo que debía de esperar otros 3 años en lo que se establecía en cuestión de trabajo, pidiéndole que lo esperara porque sin duda alguna volvería por ella. Se nos muestra otro flashback del amorío del par de tortolitos, en donde Shotaro, como de costumbre, fue de visita a la casa de su profesora con una cara algo triste, ya que por la situación que estaban pasando se le hacía imposible todas las semanas ir a verla. Hinata, al ver que su alumno estaba deprimido, cambió de tema rápidamente, preguntándole qué tal le iba con su nueva vida como estudiante de nuevo grado, comentándole qué tal estaba yendo con el equipo de béisbol. Sin embargo, Shotaro solo ignoró todas las preguntas que le había hecho, ya que algo lo tenía verdaderamente preocupado, preguntándole a su sensei si siempre estaría viviendo en su apartamento. Ella se lo confirma, pero solo se quedaría siempre y cuando tenga estudiantes a quien enseñar. Además de que como le gusta mucho su trabajo, se le hacía imposible que dejara de hacerlo, estando muy contenta al dedicar su vida a estar enseñando a todos sus alumnos. Eso dejó en verdad muy cautivado al prota porque estaba más seguro que si volvía a ir a su apartamento, la volvería a encontrar a ella. Yéndose más tranquilo para su casa y despidiéndose de su sensei. Ella como de costumbre se despide y le pide que venga de nuevo. Shotaro estaba encantado por eso, aunque le menciona que si no vuelve a ir a visitarla, no se fuera para ningún lado hasta que venga por ella, pidiéndole que lo esperara hasta que fuera. Volviendo al presente, Shotaro estaba poniendo la misma cara sonrojada que siempre ponía cuando iba a verla, haciendo que la profesora empezara a reír porque le recordó los viejos tiempos, pensando que quizás la razón por la cual ya no le iba a ver es porque ya había tenido novia o algo por el estilo. Ahí es cuando Shotaro le reveló que tuvo una rara enfermedad que tuvo que tratar en ese momento, pidiéndole que no se preocupe porque ya se encontraba del todo bien. Hinata está más que contenta de que un alumno volviera a visitarle. El problema es que si esperara otros 3 años más por Shotaro, se haría aún más mayor de lo que ya era, pidiéndole que pensara las cosas muy seriamente, preguntándole si cree que dejan entrar a algunas chicas a la facultad de mecánica aeronáutica. Dicha pregunta la hizo con el propósito de que el prota encontrara a alguien más y se olvidara de ella. Shotaro le dejan claro que no hay duda de que entra a esa facultad, pero no está interesado en conocer a ninguna otra mujer a excepción de ella, haciendo que Hinata dudara si en realidad Shotaro la ama, y no solo es un simple capricho que tenía desde que era niño. El prota se despide en ese momento, agradeciéndole por la ayuda y los consejos que le había dado, dejándole claro que para que su relación se vuelva una realidad va a tomar algo de tiempo, pidiéndole que lo esperara y no fuera para ninguna otra parte, porque es muy seguro que irá por ella para que se casen. Así que cuando se fue, la sensei se quedó muy sonrojada y confundida por lo que acababa de pasar, que no podía dejar las cosas así. Por parte de Shotaro estaba presionado de que le pidió a su profesora solo 3 años para que fuera por ella. Sin embargo, como apenas había entrado a la universidad a estudiar su profesión, le sería difícil conseguir trabajo después de que se graduara, y un trabajo de medio tiempo no le convenía porque pagaban menos que un profesional, preocupándole el hecho de que consiguiera novio su enamorada y lo dejara de lado, queriendo ya conseguir su primera chamba. Pasando con la profesora, estaba muy en duda de lo que podía hacer, ya que quería que Shotaro se rindiera con ella, optando por mejor rechazarlo de una vez por todas porque se dio cuenta que le estaba dando esperanza al prometerle que lo estaría esperando. Cuando de momento va por su celular encontrándose con una app de citas que se le había olvidado que había instalado cuando estaba sola en su apartamento antes de que Shotaro viniera a visitarla, optando por crear un perfil para encontrar a su supuesta alma gemela. Pero al recordar las palabras de Shotaro, quien le pidió que la esperara, se detuvo en eso, aunque después sin dudarlo empezó a crear su perfil, ya que se le hacía algo irreal prometerle eso a Shotaro porque daba a entender que en verdad le gustaba, queriendo resolver esa situación como una adulta responsable. Pasando con ello, le contó a los amigos de Shotaro todo lo que pasó durante la confesión que le hizo, dejándole en claro que solo la vi como una simple amiga, además de que últimamente Shotaro la ha estado evitando a toda costa. Por ese principal motivo acudió a sus amigos para que le ayudaran con su situación, puesto que se llevaba bien con el prota, queriendo que le dijeran cuál es la persona de la cual está enamorado Shotaro. Los amigos nerviosos por esa situación optaron por mejor no decirle la verdad, haciendo que Miyu entrara en duda de que quizás no le gusta nadie Shotaro, y solo le mintió para que pudiera rechazarla, aunque está más intrigada por saber la razón que hay detrás de ello.
Incluso llegó a suponer erróneamente que quizás le gustaban los chicos, pero sus amigos le dejan claro que no es el caso, ya que lo conocen y muy bien. Miyu entendió la situación que estaba pasando y solo se despidió de los chicos para luego irse. Los amigos, un poco más tranquilos, no podían creerse que ese tipo de rumores andaban rondando sobre su amigo, cuando la realidad es que le gustaba a su profesora. Shotaro, mientras estaba en clase, se estaba preparando para irse a su casa, ya que si iba a ir a ver a su sensei, no quería convertirse en una molestia para ir a verla a diario, mejor preocupándose por su futuro y conseguir aunque sea un trabajo de medio tiempo y ahorrar un poco de cash para invitar a tener una cita a su profesora. Cuando un momento Miyu va entrando al salón para hacerle la conversación a Shotaro. Este le menciona que estaba a punto de irse a su casa, cosa que ya sabía Miyu, confirmándole que igual estaba por irse, ya que como había dejado su club solo estaba perdiendo el tiempo paseando por la escuela, cosa que dejó impresionado al prota, ya que pensó que Miyu era una chica aún más seria. Nerviosa por eso, le cuenta que después de que se gradúe, iría a una escuela vocacional de artes, ya que le dieron una beca en ese lugar, cosa que le pareció fantástico al prota, puesto que igual iba a ir a una escuela vocacional. Eso dejó impresionado a Miyu, ya que anteriormente le había comentado que sí iría a la universidad. Este lo sabía, pero como pasaron varias cosas en ese lapso de tiempo, decidió cambiar la decisión rápidamente. Miyu no se pudo aguantar las ganas de preguntarle si esa decisión tuvo que ver con la persona que le gustaba. Con su cara le había confirmado su pregunta, mejor evadiéndola por completo y yéndose para su casa, pero Miyu lo detiene ya que quería pedirle un favor en ese momento, llevándolo a la sala de artes para que le sacara algunas herramientas que necesitaba en ese momento. Shotaro, al encontrarlo, le pregunta si esa es la pieza que estaba buscando. Ella se lo confirma, ya que era una obra de arte que había hecho en segundo grado, revelándole que la escultura la hizo usándose como referencia, cosa que sonrojó mucho al prota, entregándosela inmediatamente. Ella, al ver que se puso muy nervioso por eso, le revela que fue una mentira la que le dijo. Solo lo único que se parecía a la escultura era en su cara, cosa que el prota le confirma ya que no la había visto de una manera distinta a la de costumbre. Eso lo sabe muy bien la waifu. La cuestión era que si pensaba de esa manera, era como su enamorado se fijaría en ella, disculpándose por seguir insistiendo, pero después de todo, no se puede rendir con él. Nuevamente revelando que le gusta y solo pidiéndole que por última vez la observara con atención, ya que como no tiene mucha confianza en sí misma, le pide que conozca más acerca de ella, para que vea quién es en realidad. Shotaro nuevamente le vuelve a dejar en claro que no puede corresponder sus sentimientos, disculpándose por rechazarla, cosa que no tomó para nada bien la waifu, desesperándose en ese momento y queriéndose acercar más de lo debido al prota. Prácticamente le estaba dando luz verde para que hiciera lo que quisiera, ya que mientras sea él quien lo haga no le importa nada, ya que pensaba muy en el fondo que sí le gustaba por la forma en la que siempre lo trataba. Shotaro le vuelve a dejar en claro que solo la ve como una simple amiga y no podría corresponder sus sentimientos, por lo que ella sin previo aviso le mostró de más al prota, pensando que quizás así se quedaría con ella, suponiendo que se trataba de algo muy superficial. Pero Shotaro sin previo aviso se fue corriendo rápidamente, no entiendo por qué estaba pasando ese tipo de cosas, cuando solo estaba interesado en una sola mujer, que era su profesora. La profesora por su parte estaba dando una clase de inglés como de costumbre, pero no estaba muy de buen humor, ya que se sentía fatal con el tema de Shotaro. Los niños, como estaban muy entusiasmados con la clase, le preguntan a su sensei si tiene algo que ver con su vida amorosa, cosa que ella le confirma mientras estaba dando la clase, preguntándoles a sus alumnos si están enamorados de alguien. Sus alumnos le comienzan a contar más sobre esa cuestión. Sin embargo, uno de sus alumnos estaba muy callado, así que la profesora decidió intervenir pensando que quizás no estaba interesado en ese tipo de cosas. El chico sin previo aviso le menciona a Hinata que se ve muy hermosa, cosa que se tomó bien ella, dándole las gracias por ser muy amable. Todos se dieron cuenta que el chico estaba enamorado de la profesora, aunque no lo quería aceptar, continuando con la clase en ese momento. Después de que terminara la clase, el chico llamado Togo se quedó hasta el final para preguntarle a su profesora si acaso tenía novio. Eso sorprendió mucho a Hinata, porque hacía tiempo que no le preguntaban eso, y la última vez que sucedió fue con Shotaro, por lo que solo decide evadir la pregunta y no darle una respuesta certera. Así que cuando estaba a punto de confesársele el mismo chico, uno de sus amigos lo interrumpe para que ya se fueran. El chico se fue despidiéndose de su sensei, pero Hinata no pudo evitar sentir ternura por el chico, ya que le recordó mucho a Shotaro, volviendo a pensar en lo que estaba pasando, ya que no quería corresponder sus sentimientos porque no era lo correcto. Así que decidió asistir a una reunión que estaban haciendo para encontrar pareja. Hinata estaba dudando mucho en si romper la ilusión de Shotaro, pero la diferencia de edad era muy amplia, que iba a envejecer más rápido que él, preocupándole que cuando perdiera su gran trama, la dejaría abandonada por una mujer aún más joven. Aunque descarta la idea rápidamente porque Shotaro no es ese tipo de chico, confirmando su asistencia a la fiesta para encontrar pareja. Mientras tanto, se nos revela que la profesora en realidad está enamorado del prota, siendo el único hombre que hace latir su corazón,
gustándole cada uno de sus aspectos tanto físicos como su personalidad, no dudando que pudiera hacer feliz a cualquier chica. Sin embargo, como estaba tan enamorada de Shotaro por cómo la estaba tratando y todo lo que le estaba diciendo, no pudo evitar pensar en la idea de comérselo, pero rápidamente descarta la idea muy avergonzada porque no estaba bien eso, por lo que cuando de repente alguien tocó a su puerta, y ella al abrir, resultó ser Shotaro quien la fue a visitar con una cara muy deprimida, que inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba pasando. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Oshego-kun wa Dekimasen. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradeceré mucho que le den mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Roshiro Poro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.